El doctor Tonatiuh Guillén presentó su libro México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI, en el que plantea que la población de la nación mexicana no es de 126 millones, como lo establece el censo de 2020, sino de 164 millones si se suman los mexicanos que viven en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Este libro habla de la nación mexicana y su transformación reciente producto de la migración. Acompáñanos a conversar con el doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctor, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, nos hablas de una gran nación, pero no necesariamente por su riqueza cultural, entre muchas otras cosas, sino esta gran nación que está conformada por casi 170 millones de mexicanos y que no todos viven en México. Correcto. Es una historia que fusiona dos grandes eventos. Uno, primero, la migración mexicana al extranjero, casi toda en Estados Unidos, su descendencia, la descendencia de la descendencia, que tiene pues unas raíces culturales muy potentes con México, pero no siempre la migración desde el punto de vista jurídico constitucional fue reconocida como mexicana. Pues teníamos descendencia, herencia, cultura, gustos, idioma, pero no había el reconocimiento formal de nacionalidad. Y en el año 21, en mayo del 21, hubo un gran cambio constitucional que, por cierto, pasó medio de noche, sí, considerando su tamaño de impacto. Y es que se reforma el artículo 30 constitucional, se reforman los criterios de nacionalidad, y esos criterios ahora nos dicen que las personas nacidas en el extranjero, descendientes de mexicanos, y los descendientes de los descendientes, y los descendientes de los descendientes, aunque hayan nacido en el extranjero, son mexicanos. Y esto de paso, de un tiro, sí, generó que la población mexicana, la que se reconoce como mexicana, creciera en millones de un día para otro. Oye, decías que haces este recorrido por la nación que ha tenido unas deudas muy grandes, deudas, sí, históricas, primero con los indígenas, luego con las mujeres y después con los migrantes. Sí, es correcto. Cuando nace la nación, este libro de México, Nación Transterritorial, es un libro dedicado a la nación y su historia, pero sobre todo su historia más reciente. Pero a lo largo de la historia, nuestra definición de nación y de la representación de nación, desde el origen fue muy excluyente de las poblaciones originarias, indígenas, porque nace en México independiente, pero la representación política de ese México, de esa nueva nación, pues marginó a las poblaciones indígenas, que por cierto eran más que mayoritarias. Sí. Y no hemos terminado de reconocer a los pueblos indígenas originarios plenamente a partir de sus propios derechos. O sea, se han hecho ajustes importantes, pero no hemos terminado esa tarea y por eso hay una deuda histórica. Segunda deuda histórica con las mujeres. La definición de nacionalidad, siglo XIX, todavía un pedazo del XX, era una especie de nacionalidad condicionada. La mujer no heredaba nacionalidad. La nacionalidad estaba en la sangre paterna, literal. Y esto se fue ajustando, pero hubo momentos en donde una mujer mexicana, si se casaba con extranjero, asumía, decía incluso el constituyente del 17, naturalmente la nacionalidad del esposo. Perdías tu nacionalidad. Perdía la nacionalidad mexicana y asumía la otra. Y no podía heredar tampoco nacionalidad. Entonces son tres deudas, sí, y sumo ahora la de los migrantes. La de los migrantes que nacían en el extranjero, aunque tuvieran papá o mamá mexicana. Había un artículo constitucional, el 37, que decía, si tienes otra nacionalidad, pierdes la mexicana. Entonces podías hablar español, gustarte las tortillas, irle al fútbol a algún partido tradicional, sí, creer en la Virgen de Guadalupe. Todo esto
pero no eras mexicano. Entonces el gran salto que se dio, sobre todo en la reforma del 21, que por cierto es una iniciativa que impulsó la senadora Sánchez Cordero, sí, antes de que estuviera en la Secretaría de Gobernación, giró completamente el parámetro, el paradigma, y el giro pues no es menos que histórico, o sea, es un cambio extraordinario y nos obliga a repensar al país, a la nación, a quiénes somos, nuestras culturas, nuestras historias. De entrada, la historia chicana mexicana en Estados Unidos, sus peleas, sus defensas, sus desarrollos culturales estéticos, pues son tan mexicanos desde este punto de vista como la cultura que se desarrolla en Yucatán o en Oaxaca. No deberíamos tener ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? No, y justo ahora este reconocimiento jurídico fortalece un reconocimiento cultural que tenemos, pero que no terminamos todavía de asimilarnos, sí, en ese plural tan diverso y tan grande. Pero ahora con este paso, que reitero, todavía no le damos su dimensión, todavía hay instituciones del Estado que siguen pensando que su relación es solamente con el México que está aquí, en el mapa territorial. Aquí en el mapa. Sí, y no, ya, desde el punto de vista estricto, la relación del Estado con la población mexicana es con todas. O sea, tú dices, es un reconocimiento total. Es que la Constitución ya lo dijo. Y hay un asunto que vale la pena enfatizar. Derechos plenos. O sea, no hay mexicanos de primera ni de segunda. La Constitución misma lo prohíbe. Entonces tenemos derechos plenos. ¿Cuáles son los retos del siglo XXI, los desafíos del siglo XXI? El primero es reformar al Estado con mayúsculas, o sea, todos los poderes, las entidades federativas, incluso los municipios, reformarlos para adecuarlos, leyes, instituciones, a la nueva estructura social de la nación. Dicho en genérico, ese es el tema. Porque ahorita hay muchas instituciones que siguen pensando que su relación es con la sociedad del mundo territorial tradicional. Pues sí, así era y estaba muy bien, sí, hasta hace 50 años. Pero ahora con estas reformas ya no. Ya. Como decías, derechos plenos. Derechos plenos y evitar discriminaciones. Porque otra de las cosas que pasan cuando no estamos observando a la nación en toda su plenitud son discriminaciones. Y todavía tenemos niños en retorno o en movilidad que sufren tremendamente para ser inscritos en el sistema educativo. Así es. Entonces, solamente ese detallito es un acto de discriminación impresionante. Y luego pasamos a otras cuestiones que se supone que debiéramos tener ya resueltas con las poblaciones indígenas, pero es la cuestión de los idiomas. Claro. En el sistema escolar y en todo. Bueno, pues falta mucho por hacer, como tú nos señalas aquí en este libro, México, Nación Transterritorial, Desafío del Siglo XXI. Pues muchas gracias, Tonatiuh, como siempre, por platicar con nosotros de estos temas que también son relevantes. Muchísimas gracias a ti. Gracias por la invitación. Y vamos a un recorrido por las redes sociales. Y Georgina, qué gusto como siempre, además de un tema muy importante, ¿no? Que debería tener más atención de todos los mexicanos. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias. Oye, y de los mexicanos que viven en México, ¿no? Porque hay muchos que viven, nos decía el doctor Tonatiuh Guillén, que pues son casi 40 millones. Es que tiene razón, porque cuando pensamos en los mexicanos, pensamos pues los que están viviendo dentro del territorio, pero sí, todos los mexicanos son más los que están en Estados Unidos, más los que viven en Europa, más los, etcétera, ¿no? Todos somos mexicanos, no necesariamente todos con suficientes derechos plenos como mexicanos, ¿no?
Ahora, aparte de lo que él dice, bueno, pues es que se tienen que reconocer los derechos, pero derechos totales, derechos plenos de las personas que viven en otras partes del mundo y que nunca pues cierran esta relación con su territorio, con sus costumbres, con su cultura, con su país. Mira, yo creo que ha habido a lo largo de los años poca información, creo que ha mejorado mucho también, pero hubo poca información en cuanto a que a un mexicano que estaba viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, si se acercaba al consulado pensaban que lo podían entregar a migración o que lo iban a arrestar o que el gobierno mexicano iba a hacer que lo sacaran del país de alguna manera, etcétera. Entonces nunca no se acercaban tanto a las autoridades consulares por estos miedos, ¿no? Y sin embargo, bueno, ha avanzado, todos van por su identificación consular, por los trámites que tienen que hacer, por ejemplo, registrar a un hijo mexicano, aunque haya nacido su hijo allá, pues es hijo de padres mexicanos, entonces lo pueden hacer mexicano, no se pierde la nacionalidad. Ahora, decía el doctor Tonatiuh, no es justo que haya pues mexicanos de primera y de segunda. Estamos observando que las cosas han ido cambiando poco a poco, pero pues que todavía falta mucho, ¿no? Pues sí, hay, por ejemplo, lo que estábamos comentando con él sobre votar, ¿no? Si estás en Estados Unidos o estás fuera del país y te toca la elección, pues no puedes votar porque no hay urnas, ¿no? Los que viven allá pueden votar a distancia, eso sí se puede, pero pues no todos podemos tener al mismo tiempo los derechos y eso creo que debería de cambiarse o va cambiando paulatinamente. Ahora, derechos plenos y totales, la nacionalidad se ha ido avanzando, lo que decía, pero falta mucho por hacer, por ejemplo, en este reconocimiento de darles los papeles como ciudadanos mexicanos. En fin, decía él, hay todavía muchas deudas en materia educativa, en materia también de cuestiones de otra índole. O sea, tenemos todavía mucho por hacer para estos mexicanos que no tienen que estar en dos Méxicos, en el México que vive en el extranjero y en el México que vive aquí en este territorio. Exactamente, porque además de alguna manera participan en lo que está pasando en México, en el territorio. Por ejemplo, envían sus remesas, están en contacto con sus familias y como decías hace un momento, ¿no? Hay gran parte de lo que sucedió en la pandemia pues ayudó a muchísimas comunidades el envío de estas remesas, además de que son gente pues que lleva nuestra cultura y nuestras tradiciones a otras fronteras y en donde son reconocidas como mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que sí, en términos civiles, ¿no? Todos deberíamos de tener los mismos derechos, ¿no? Y también pues la migración que viene a nuestro país, ¿no? La gente que viene, que es extranjera y que tiene hijos en nuestro país, pues ya también son mexicanos y esos tampoco los estamos viendo. Ahora, hablaba de un tema que a mí me llamó mucho la atención, esto del racismo, ¿no? Sí. En contra de los propios mexicanos. Sí. Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? De si vienen gente de Centroamérica que se establece ilegal o no en México, pero tienen un hijo, pues la ley dice que son mexicanos y es alguien que tiene que tener los mismos derechos que nosotros. Ahora, son mexicanos mayormente en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Fíjate que Estados Unidos, bueno, ningún país en el mundo tiene tantos consulados como tiene México en Estados Unidos, que son 50 consulados y tienen diferentes servicios. Y uno de ellos es las ventanillas de educación, de orientación educativa. También la gente cree que no puede tener opciones a becas o que no puede venir a México a estudiar o que si se queda a estudiar allá o no puede estudiar porque es migrante y está no legalmente, digamos. Y el consulado los ayuda a orientarlos y a saber que tienen muchas opciones y que no por estar en el otro país no merecen de esos derechos. Muy bien. Georgina, muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Que pases buena noche y también a usted muchas gracias por habernos acompañado. Que la pasen todos muy bien. Nos vemos la próxima.